Las waifus, una de las principales razones para que mucha gente vea algún anime. No se hagan pajeros, ven un frame interesante en las redes y ya están buscando el name. Hay waifus encantadoras, sexys, lindas, etc. Pero dentro de todo esto están las que son locas de amor u obsesivas. Con otras palabras, ya se les conoce como yanderes. La yandere es como ese postre delicioso que te invita a probar y luego te ata a la silla para que no te vayas. No es solo me gustas, es te quiero, te vigilo y te reorganizo la vida. Soy Brandon Martínez de Nichanel y hoy hablaremos de waifus yandere. Un tema bastante común, no más que curiosamente yo no había hecho uno. Y no voy a mencionar obviamente a todas porque hay demasiadas waifus yandere, pero vamos a cubrir de todo un poco, no necesariamente puras yanderes de animes de horror o psicológico. Así que vamos a meter de todo un poco. Sin más preámbulo, vamos a empezar con Yuno Gasai de Mirai Nikki. En Mirai Nikki, Yuno Gasai es una de las 12 participantes del juego mortal convocado por Deus Ex Machina, en el cual cada participante posee un diario del futuro que permite predecir ciertos acontecimientos. Yuno, gracias a su diario, el Yukiteru Diary, puede ver, entre comillas, los actos de su amado Yukiteru a mano cada 10 minutos, lo que le otorga una ventaja estratégica, aun cuando su diario no está diseñado para su propia supervivencia. Detrás de la fachada de chica tímida, dulce y dependiente del protagonista, se revela una personalidad compleja, profundamente traumatizada por una infancia de abuso y abandono, lo que alimenta su obsesión, su capacidad de manipulación y su violencia extrema. A lo largo de la serie muestra que no tolera que nada ni nadie amenace su vínculo con Yukiteru, y actúa de manera despiadada para eliminar cualquier obstáculo, mostrando habilidades de combate, astucia y sin vacilar. La razón por la que encaja en esta lista es evidente. Yuno es prácticamente el epítome del arquetipo yandere. Amor absoluto, control total, violencia encubierta bajo ternura aparente. Su evolución y la dualidad entre adorable colegiala y asesina implacable la convierten en un personaje que sin duda tiene que estar en este video. Un dato adicional es que creo que ya mucha gente considera la cara yandere de esta chica como un meme en internet, y en encuestas sobre personajes y yanderes pues siempre está en las altas posiciones. Sato Matsuzaka de Happy Sugar Life. Sato Matsuzaka es una estudiante de primer año en el Instituto Makizuhara, que trabaja a tiempo parcial para mantener lo que considera su feliz vida de azúcar, o bueno, el título, Happy Sugar Life, junto a la niña Shio Kobe. Oficialmente dice vivir con su tía, pero en secreto convive con Shio en un apartamento que ella mantiene y defiende con uñas y dientes. Desde fuera, Sato parece la chica perfecta, popular, amable, competente en su trabajo, carismática, pero su comportamiento normal oculta una obsesión profunda por Shio, a quien considera su único amor verdadero. Aquellos que amenazan esa perfecta vida construida son eliminados sin vacilar. Su personalidad combina manipulación, violencia y dependencia emocional, lo que la convierte en un personaje tan fascinante como perturbador. Está en esta lista porque representa una variante interesante del yandere, no tan caricaturesca como algunos, sino con un enfoque más psicológico-social. Su obsesión tiene raíz en carencia, trauma y búsqueda de un refugio emocional, lo que crea un contraste potente entre la apariencia y sus acciones. Y un dato adicional es que su nombre, Sato, literalmente significa azúcar, lo que simboliza esa fachada dulce oculta que tiene, mientras que su atuendo, que es un cabello rosa chicle, ojos rojos intensos en momentos críticos, pues va a reforzar ese contraste visual entre la ternura y el horror. Kotonoha Katsura de School Days. Kotonoha Katsura comienza como la chica dulce, reservada e inofensiva de la clase 1-4. Destaca por su belleza y tranquilidad, pero también por una vulnerabilidad emocional que pasa desapercibida. Cuando su relación con el hijo de su madre de Makoto Ito, facilitada por Sekai Sayonji, se ve amenazada por infidelidades y traiciones, su frágil estabilidad empieza a quebrarse. La evolución de Kotonoha hacia un estado obsesivo es más sutil que la de otros personajes yandere. No es que comience siendo extrema, sino que las circunstancias tal como su rechazo, soledad y traición la empujan al borde. En algunos finales de la novela visual se convierte en asesina o manipuladora, lo que resalta lo impredecible de su arco. La razón para incluirla en esta lista es que representa el lado oscuro, se podría decir, del amor romántico, cuando la ternura se corrompe por traición
y abandono. Un dato adicional es que el nombre de Kotonoha pues alude a la palabra kotoba, que significa palabra, idioma o lenguaje en japonés, lo cual añade un simbolismo de lo que se dice y lo que se oculta. La verdad es que el caso de Kotonoha me duele porque ella fue la más inocente de todo lo que sucede en la serie y en la novela visual. Sabemos que el hijo de su madre, de Makoto, pues hizo sus mamadas que ni me quiero acordar porque me da coraje, así que sigo feliz del destino que tuvo al final este cabrón. Y antes de que se me pase, le quiero mandar saludos a los miembros del canal. En el nivel Senpai tenemos a Aleceta y a Costa Ulises David. Muchísimas gracias por su apoyo, chicos, se les aprecia. Ana Nishiki no Miya de Shimoneta. Ana Nishiki no Miya es la presidenta del consejo estudiantil en una escuela gobernada por estrictas leyes de moral pública. Después de un accidente que involucra pues un beso accidental, comienza a desarrollar una obsesión intensa hacia el protagonista, Taniguchi Okuma. Su transformación incluye vigilancia constante, celos irracionales e incluso acciones extremas para eliminar cualquier rival o distracción que pueda separarla de él. Se incluye en esta lista porque, bueno, representa una variación más y mucho más exhibicionista del yandere. No solo es el amor destructivo, sino también una manifestación de obsesión ligada a la moral, al control y al dominio social. Su contexto, que bueno, es un mundo donde la moral sexual está regulada, añade una capa extra de tensión a su arquetipo. Además, su diseño visual, que bueno, es el cabello plateado, que ese look siempre me mama, y la mirada intensa, y los momentos cómicos oscuros, pues la hacen perfecta para ser tomada en cuenta. Y se sabe que en foros se le menciona como la yandere que regula la sexualidad, lo que la hace diferente de las típicas yanderes románticas. Esta, en vez de lo romántico, se va full a lo sexual. Y aquí entre nos, eso me gusta. Kurumi Tokisaki de Date A Live. Kurumi Tokisaki es conocida por su mirada roja, su vestuario gótico elegante y su habilidad de manipular el tiempo. Y claro, porque está bien sabrosa. Aunque su motivación va más allá del simple amor. Múltiples listas la colocan dentro del tropo yandere por su capacidad de obsesionarse con el protagonista Shindo Itsuka, eliminar rivales, cambiar identidades y actuar de forma letal por lo que desea. La incluyo porque trae un tono más oscuro sobrenatural al tema, perfecto para este mes de octubre, con esa mezcla de terror, obsesión y la estética visual fuerte que tiene. Además, ofrece contraste frente a personajes que están en contextos, digamos, entre comillas, más reales. Y un dato adicional es que, bueno, pues en los foros del fandom se debate si Kurumi es una yandere pura o algo más. Esto ya que pues su motivación incluye venganza, tiempo y existencia, pero desde el punto de vista de obsesión, control y violencia, pues cumple muy bien con el perfil. Sayaka Miki de Puella Magi y Madoka Mágica. Sayaka Miki es inicialmente la cercana amiga de Madoka Kaname y, después de convertirse en chica mágica, experimenta una espiral de culpa, traición y deseo de proteger a alguien, que en este caso es Kyosuke Kamijo o Kamijo, y finalmente un vínculo destructivo con su propia identidad. Si bien no es la típica yandere obsesionada, varios análisis la categorizan dentro del tropo debido a su desesperación por el amor y la protección, y cómo estos la llevan a actuar de forma irracional. Es incluida aquí por su valor para mostrar que una yandere no siempre tiene que eliminar rivales o comportarse como asesina tradicional. Puede expresar obsesión en forma de sacrificio, autoaniquilación y protección extrema. Se agrega el video para diversificar un poco. Y un dato adicional es que, bueno, pues se puede decir que el arco de Sayaka es el más trágico que terror puro, podríamos decir. Lo que puede hacer que se le considere más bien un yandere emocional o melancólico. Misa Amane de Death Note. Misa Amane es una modelo famosa que rápidamente se convierte en devota incondicional de Light Yagami, adoptando su causa con tal afinidad que vende su vida, cambia su identidad y se convierte en su herramienta de poder. Su obsesión no es tímida, ella se sacrifica, se expone, incluso manipula el mundo para mantenerse a su lado. Está incluida en esta lista porque su obsesión tiene todas las claves: amor absoluto, entrega sin límites, sacrificio propio y voluntad de eliminar obstáculos por el objeto de su devoción. Aunque su relación no es exactamente romántica, amorosa o normal,
que cabrón, el pinche Light ni la pelada. Neta me daba un coraje que podríamos decir que sí se ajusta mucho más al tropo amor obsesivo femenino que hace lo que sea. Y bueno, también se puede decir que su look gótico Lolita, que me encanta por cierto, su papel en la narrativa como herramienta de otro, que sí es cierto, es la realidad, más que como una iniciadora, y su disposición a matar por Light la convierten en un contraste útil para hablar de distintos tipos de yandere. Y para finalizar, Himiko Toga de My Hero Academia. Himiko Toga no es la yandere típica colegiala enamorada, pero sí muestra rasgos de obsesión extrema. Su interés por el protagonista Izuku Midoriya, o alias el de Cook, especialmente cuando está herido, y luego por Ochaku Uraraka que, o sea, bueno, le daba a los dos lados al parecer, se mezcla con violencia, sadismo y deseo de poseer o ser poseída. La incluye porque añade diversidad al video. Es un personaje femenino obsesivo en un contexto de superhéroes, lo que permite variar el tono para que no todo sea romance escolar u horror psicológico. Y en los rankings de mejores yanderes femeninas aparece por su energía loco amoroso, que bueno, creo que le queda bastante bien ese término, su sonrisa perturbadora, que sabemos de cuál sonrisa estamos hablando, y su capacidad de alterar el entorno para satisfacer sus deseos. Las yanderes nos recuerdan que el cariño sin límites puede ser peligroso. Detrás de la ternura también pueden haber heridas.